Hola a todos. Vamos a explicar el tema de electrostática. Para ello vamos a revisar un poco de teoría básica primero. Como, como podemos ver, la electrostática es la parte de la física que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en equilibrio. Partimos de entender el comportamiento del átomo. En química se nos enseñó que el átomo está conformado en su interior por partículas subatómicas, que son protones, electrones y neutrones, de las que nos importan los protones y los electrones, ya que son los que tienen carga. Generalmente un átomo neutro tiene la misma cantidad de protones y de electrones, por eso se llama neutro. Y también hay que recordar que Robert Millikan nos dijo que la carga del electrón era menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb y la carga del protón era más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Muy bien, entendemos que el átomo neutro tiene la misma cantidad de protones y de electrones, pero los átomos no siempre son neutros porque suelen perder electrones, por ejemplo. Vamos a suponer que este átomo pierde 3 electrones. Entonces, al perder 3 electrones, se queda con 5 protones y solo 2 electrones de los 5 que tenía porque perdió 3. Si hacemos una suma rápida, más 5 menos 2 me va a dar más 3. Quiere decir que este átomo se carga de manera positiva. Y se está cargando positivo porque tiene defecto de electrones. Entonces, cada vez que la carga sea positiva, esta carga ocurrió porque hubo un defecto de electrones. Y podríamos calcular cuánto es el valor de esta carga. Si un protón tiene una carga de más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, y yo tengo 3 protones por defecto de electrones, entonces multiplico 3 por 1,6 por 10 a la menos 19 y voy a tener más 4,8 por 10 a la menos 19 Coulomb, que viene a ser la carga de este átomo. Y el átomo no solamente puede perder electrones, también puede ganar electrones. Vamos a suponer que este mismo átomo neutro ganó 2 electrones. Entonces, el átomo va a tener 5 protones y 7 electrones, ya que tenía 5 y ganó 2. Y si hacemos una suma rápida, más 5 menos 7 me va a dar menos 2. Por lo tanto, yo voy a tener una carga negativa de menos 2 por exceso de electrones. Y podría determinar la carga eléctrica, porque si un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, 2 electrones que tengo de sobra por exceso va a tener una carga de menos 3,2 por 10 a la menos 19, multiplicando 1,6 por 2 coulombs. Entonces lo importante es recordar que cuando un átomo tiene electrones por defecto, quiere decir que está perdiendo electrones, se carga positivo. Y si tiene electrones por exceso, quiere decir que está ganando electrones, entonces se carga de forma negativa. Esta teoría de cómo se cargan, cómo ocurren las cargas eléctricas, nos va a servir para entender o para poder resolver los primeros problemas de la separata que se te colgaron. Por ejemplo, aquí tenemos los ejercicios de aplicación. Expresa cada una de las siguientes cargas como un número de electrones en exceso o defecto. El primer problema te dice que tienes 8 por 10 a la menos 19 Coulomb. Muy bien. Es carga positiva por defecto de electrones entonces, ¿no? Carga positiva, defecto de electrones. Si un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, entonces, ¿cuántos electrones tendré en 8 por 10 a la menos 19 Coulomb? Respuesta, regla de 3 simple, 8 entre 1,6, 5 electrones, pero por defecto, porque la carga es positiva. ¿Y qué tal si ahora tengo una carga de menos 24 por 10 a la menos 18 Coulomb? Bueno, carga negativa, exceso de electrones. Automáticamente yo digo que acá hay exceso de electrones.
Y si un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, entonces, ¿cuántos electrones habrá en 24 por 10 a la menos 19 coulomb? Regla de 3 simple, 24 por 10 a la menos 19 entre 1.6 por 10 a la menos 19 me va a dar 15 electrones por exceso, ya que tiene carga negativa. También podemos hacer lo contrario. Si me dan la cantidad de electrones, podemos definir el valor de la carga. Por ejemplo, en este problema dice, determine qué carga poseen los siguientes cuerpos según el número de electrones en defecto o exceso. Me dicen que tengo 10 a la 20 electrones por exceso. Muy bien, ya tú sabes que si es por exceso, entonces la carga es negativa. Muy bien, vamos a tener carga negativa. Ahora hagamos nuestra regla de 3 simple. Si un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, yo tengo 10 a la 20 electrones, entonces eso va a tener una carga igual a X. Regla de 3 simple. Multiplicamos 10 a la 20 por 1.6 por 10 a la menos 19. Y el resultado va a ser 16 coulombs, que viene a ser la carga. Pero como hay exceso de electrones, esa carga tiene que ser negativa. Por lo tanto, yo diré que hay menos 16 coulombs. Pero ¿qué tal si ahora me dicen que tengo 4 por 10 a la 23 electrones por defecto? Muy bien, si hay defecto de electrones, entonces la carga tiene que ser positiva. Igual entablemos nuestra relación para aplicar nuestra regla de 3 simple. Si un electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, 4 por 10 a la 23 electrones, ¿cuántos coulomb de carga será? Si multiplicas 4 por 10 a la 23 por 1.6 por 10 a la menos 19, te va a salir 64.000 coulomb. Y como es por defecto, la carga es positiva, como podemos ver. Te das cuenta que determinar la carga es muy sencillo. Hay que saber si hay exceso o defecto de electrones nada más y multiplicamos por el valor correspondiente. Muy bien, continuamos viendo. Las cargas eléctricas. Si yo tengo dos cargas eléctricas del mismo radio, vamos a suponer que una carga es de más 9 coulomb y la otra es menos 6 coulomb, y se ponen en contacto, entonces yo puedo verificar que la carga total es igual a la suma algebraica de las cargas. Si tenía más 9 coulombs y menos 6 coulomb, la carga total de las dos cuando estén en contacto será más 3 coulomb. ¿Y qué pasa si las separo de nuevo? Bueno, si se separan, las nuevas cargas se redistribuyen de la carga total, pero en proporción a los radios, como podemos observar, ¿ves? Tenía 3 coulomb de carga total y como los radios eran iguales, entonces le tocó la misma carga a los dos, 1.5 y 1.5 coulomb, suman 3 coulomb. Recuerda, cuando dos cargas puntuales se juntan, la carga total que generan es la suma algebraica de ellas, y cuando se separan, las nuevas cargas se redistribuyen en proporción a los radios. ¿Qué pasaría ahora si yo tengo más 9 coulomb y menos 6 coulomb? Dos cargas, pero los radios son diferentes. El radio 1 es el doble del radio 2. Si los pongo en contacto va a pasar exactamente lo mismo. La carga total es igual a la suma algebraica de las cargas. Más 9 coulomb más menos 6 coulomb me va a dar más 3 coulomb. Pero ahora cuando yo las separe no va a ser lo mismo, porque recuerda que las cargas se redistribuyen en proporción a los radios, y el radio de la primera carga es el doble del de la segunda carga. Por lo tanto, esos tres coulomb se va a distribuir el doble para la primera y la mitad para la segunda. Así. De los 3 coulomb, 2 coulomb le tocó a la primera carga y 1 coulomb a la segunda carga, porque sus radios están en proporción de 2 a 1. ¿Sí? Cuando yo tengo dos cargas eléctricas y las pongo en contacto, la carga total es igual a la suma algebraica, pero cuando las separo, las nuevas cargas se redistribuyen en proporción a los radios. Tenemos también un ejercicio en la separata, el ejercicio 4. Me dice, 3 esferas conductoras del mismo radio poseen cargas de más 90 coulomb, menos 20 coulomb y más 20 coulomb. Luego de juntarse y separarlas,
hallar la carga de la tercera esfera. Muy bien, yo tengo mis tres cargas puntuales, como me dijeron, más 90 coulomb, menos 20 coulomb, más 20 coulomb, de igual radio. Las junto. Ya tú sabes que la carga total es igual a la suma algebraica, más 90 menos 20 más 20 me va a dar más 90 coulomb. Y cuando yo las separe, esos 90 coulomb se van a distribuir proporcionalmente a los radios. Y si los tres radios son iguales, se va a distribuir igual para los tres. O sea, 90 entre 3, a cada uno le va a tocar 30 coulomb para el primero, 30 coulomb para el segundo. Pero la pregunta es ¿cuánto le toca al tercero? Bien, al tercero le va a tocar 30 coulomb también. Porque los tres tienen el mismo radio. Continuemos con las leyes de la electrostática. La ley cualitativa me dice, si yo tengo dos cargas de signos diferentes, entonces se atraen. Acá las flechas están al revés, deberían atraerse. Y si yo tengo dos cargas iguales, se repelen, se separan, se repelen. Acá está al revés. La ley cuantitativa me dice que la fuerza electrostática de atracción o de repulsión es directamente proporcional a la constante electrostática que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ojo, esta constante electrostática trabaja en el vacío, multiplicado por la carga 1 por la carga 2 en coulomb y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Veamos, acá tengo un ejemplo. Ejercicio 12. Si este sistema que veo acá se encuentra en equilibrio, determinen la tensión de este cable que vemos aquí. Si la carga de A es más 3 microcoulombs, la mu, que parece una U, significa micro, y la carga de B es menos 4 microcoulomb. Ojo, el ángulo de aquí es de 45 grados y están separados por 30 centímetros. Muy bien. Yo puedo darme cuenta que la carga A está estática y la carga B se puede mover. Como son cargas de signos opuestos, se van a atraer. B se va a ver atraído hacia A y va a generar una fuerza electrostática como estamos viendo, como está indicando ese vector. Sabemos también que esta carga tiene un peso que siempre apunta hacia abajo y por esa cuerda que observamos ahí tenemos otra fuerza más que es la tensión. Tengo tres fuerzas. Entonces, vamos a identificar el valor de alguna de las fuerzas. La fuerza que yo puedo identificar fácilmente es la fuerza electrostática, porque es igual a la constante electrostática por la carga 1, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia que los separa, que es 30 centímetros o 0,3 metros elevado al cuadrado. Si nosotros simplificamos lo que hay que simplificar, vamos a entrar en la razón, si operamos, vamos a entrar en razón de que la fuerza electrostática vale 1,2 newton. Y la fuerza electrostática es una de las tres fuerzas que están actuando sobre el bloque B, y ahí me piden, sobre la esfera B, y ahí me piden hallar la tensión de la cuerda. Muy bien, esto ya está fácil. Hay que construir nuestro triángulo de fuerzas como aprendimos en electrostática. Y al construir nuestro triángulo de fuerza nos damos cuenta que la fuerza electrostática apunta hacia la izquierda, la tensión en diagonal y el peso hacia abajo. La fuerza electrostática vale 1,2 newton. Como el ángulo es de 45, los dos catetos son iguales, por lo tanto el peso de la esfera también es 1,2 newton. Eso quiere decir que la hipotenusa por triángulo notable debe valer 1,2 raíz de 2 newton, que es la respuesta. Ese es el valor de la tensión de la cuerda. Sencillo. Un último ejemplo. Tenemos este sistema, ¿no? Dos esferas, hay un bloque sobre una superficie lisa apoyado a 37 grados y las esferas están separadas por 30 centímetros, como vemos en el gráfico. Dice, si el sistema se encuentra en equilibrio, hallar el peso del bloque. La carga de A es 3 microcoulomb, la carga de B es menos 5 microcoulomb y el peso de A es 1,5 newton. Muy bien, coloquemos nuestros vectores. Si estas dos cargas tienen una signo positivo y la otra signo negativo, se van a atraer.
pero la carga que está abajo está clavada, está estática. Por lo tanto, la que se puede mover es la carga que está arriba. Y se va a mover de arriba hacia abajo. Así como observamos. Voy a tener un vector que va a ser el peso, otro vector que va a ser la fuerza electrostática de la carga, y un vector hacia arriba que va a ser la tensión de esta cuerda. Si determinamos el valor de la fuerza electrostática, que es uno de estos tres vectores, reemplazamos la constante electrostática en el vacío, 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 6, que viene a ser 3 microcoulomb, la carga de la esfera A, por 5 por 10 a la menos 6, que viene a ser 5 microcoulomb, la carga de la esfera B, y están separados 30 centímetros o 3 por 10 a la menos 1 metros, elevado al cuadrado. Si operamos y simplificamos lo que haya que simplificar, nos vamos a dar cuenta que la fuerza electrostática al operar todo esto nos va a salir 1.5 newton. Entonces, yo ya tengo que hacia abajo tengo la fuerza electrostática, que está jalando. Hacia abajo tengo el peso y hacia arriba tengo la tensión. Por lo tanto, esa tensión es igual a la fuerza electrostática más el peso. O sea que la tensión vale 3 newton. Esa misma tensión es la que vemos en la cuerda que jala el bloque. ¿Sí? La cuerda que jala el bloque tiene esa tensión, que vale 3 newton. Empujando el bloque tengo la normal y hacia abajo tengo el peso del bloque, que es la incógnita. Y me piden hallar esto, el peso del bloque. Si son tres fuerzas, yo construyo mi triángulo de fuerzas. Y si te das cuenta, este ángulo que está aquí abajo es 37, es 53 grados, por eso la normal es 4K, el peso es 5K y la tensión es 3K. Pero la tensión también vale 3 newton. Por lo tanto, si 3 newton es igual a 3K, K vale 1. Entonces el peso de la esfera tiene que ser 5 newton. El peso del bloque, perdón, tiene que ser 5 newton, 5K. Como te puedes dar cuenta, estos ejercicios son muy sencillos, muy simples. Puedes revisarlo las veces que quieras, retroceder el video, vuélvelos a ver, resuélvelos paso a paso, con más calma, y estoy seguro que vas a poder aprender a resolver problemas de electrostática. Mucha suerte en los exámenes.